Pues buenos días, estamos muy contentos con este panel empresarial verdaderamente de lujo y como ya los presentaron los panelistas, iniciamos con la primera sesión de preguntas para nuestro presidente de CAINTRA, Rodrigo Fernández, y director general de Sigma Alimentos. Rodrigo, pues de una de las preguntas que hemos recibido de las empresas pymes es, desde su trayectoria, suponemos que ha tenido mentores o guías profesionales que lo han acompañado para llegar a donde ha llegado y demás. ¿Qué considera usted o qué consideras que debe tener un mentor para ayudarle a un empresario? Gracias, Memo, y buenos días a todos. Yo lo que te diría, Memo, es que un mentor lo puedes encontrar en casi cualquier persona. Yo busco de una forma proactiva gente que piense distinto, porque muchas veces lo más cómodo es conseguir a alguien que piense igual que tú y bueno, pues no cambias nada, pero cuando alguien piensa distinto y le das esa confianza para que te pueda decir lo que piensa, entonces no hay nada mejor porque te cuestiona y eso te ayuda a tener pensamientos mucho más sólidos o a cambiar de opinión, que también es muy válido. Entonces yo más que una persona en general, yo lo que busco normalmente es opiniones distintas, tener discusiones. Si tú ves una balanza y te vas a un lado donde no hay discusión y se le llama armonía artificial, donde parece que todos se van muy bien, pero luego acaba la junta, no le hagas caso. Y te vas al otro lado donde puede ser una discusión destructiva, pero hay un en medio donde verdaderamente hacer ese challenge uno al otro te puede llevar muy lejos. Entonces, yo te diría que más que una persona es, pues, cómo buscar a la gente que piense diferente dentro de una organización chica, mediana o grande. Y sin duda alguna, eso te puede ayudar a tener pensamientos o ideas muchísimo más sólidas, que es lo que he venido buscando toda mi vida. Bueno, pues aquí estamos, continuamos con el panel de empresarial de lujo que tenemos en esta Expo Pyme de CAINTRA. Con nosotros está Arturo Gutiérrez Hernández, vicepresidente de la Cámara de CAINTRA Nuevo León y director general de Arca Continental, a quien agradecemos muchísimo su tiempo, tu tiempo, Arturo, gracias, de veras lo apreciamos muchísimo y como ven, pues es un panel de lujo. Gracias y bienvenido, Arturo. Muchas gracias, Guillermo. Gracias por la invitación para participar en esta Expo Pyme y también la oportunidad de compartir este panel con Rodrigo y con Máximo. Es un privilegio para mí. Y muchas gracias otra vez. Estoy a tus órdenes para las preguntas. Claro que sí. Muchas gracias. Y efectivamente, sí hemos estado recibiendo preguntas tanto de la Comisión Pyme como de las pymes que están participando en el evento. Y empezamos, te voy a ir compartiendo las preguntas y tú vas contestando a la audiencia que nos está escuchando. Una de las preguntas es, como pymes nos interesa el desarrollo social de nuestra comunidad, pero las operaciones nos comen, o sea, el tiempo. ¿Qué recomendaciones nos podría dar para iniciar la responsabilidad social a las empresas que son relativamente pequeñas? Muy buena pregunta y creo que es un tema cada vez más importante, Guillermo, lo hemos comentado dentro de CAINTRA y creo que por donde tenemos que empezar es vernos como empresas dentro de un ecosistema social y así es como nosotros nos concebimos, ¿no? Tenemos mayores responsabilidades que un ciudadano común, sin duda, y estas se tienen que reflejar en acciones concretas, ¿no? Y estas acciones no son realmente, no es como antes, no son realmente dádivas o apoyos aislados. Yo creo que de lo que se trata ahora es establecer esquemas de colaboración que generen valor compartido en la sociedad. Y por eso, más que la operación nos come, esto debe ser parte de la operación de nosotros como empresas. No seamos empresas pequeñas, medianas o grandes. Y por eso nosotros en Arca Continental hemos tratado de evolucionar este concepto de responsabilidad social a uno de sostenibilidad, implicando con eso que es un concepto de valor compartido. O sea, el objetivo es que todos crezcamos y mejoremos la comunidad, la empresa, el medio ambiente, y esto pues se logra en un marco que se integra a la estrategia global del negocio. Y eso también le da viabilidad en largo plazo, ¿no? Porque de otra manera, ante una situación de crisis o de necesidades, pues es fácil que se pierda el rumbo en este sentido, ¿no? Entonces, por ejemplo, para nosotros, el caso concreto de nuestra empresa, el apoyo a las tiendas de barrio se ha vuelto fundamental como parte, ese es un ejemplo de lo que hacemos, hay otros ámbitos, ¿no?
Y como lo dije antes, no se trata de altruismo ni de dádivas, sino de un compromiso social que se liga a los objetivos del negocio. Así que capacitamos a pequeños tenderos o invertimos en la infraestructura de esas tienditas y estamos impulsando su desarrollo, y cuando ellos crecen, pues venden más, a nosotros también nos va bien y crecemos. Y es creo que la manera en cómo se pueda lograr esta meta, ¿no? Cuando realmente interiorizamos conceptos como ese, como podemos cambiar la mentalidad de nosotros como empresa y salir de ese pensamiento tradicional de los apoyos, pero sin la visión de negocio, ¿no? Creo que esto tiene pues más trascendencia y además es más reconocido y exigido por los mercados y por los consumidores hoy por hoy inclusive, ¿no? O sea, esta manera de actuar pues lleva a influir hasta en las decisiones de las personas de comprar o no un producto, y lo vemos mucho en el caso nuestro. Entonces, mi recomendación general es integrarlo en el nivel que ustedes quieran, pero con una responsabilidad de las diferentes áreas de negocio, y otra vez que se dé un esquema de valor compartido donde todos se beneficien, incluida la empresa. Pues continuamos con este panel de empresarios de lujo que tenemos preparado para esta Expo PYME Monterrey 2021 de CAINTRA. En esta ocasión tenemos el honor de saludar con muchísimo gusto a Máximo Bedoya, cabeza de Ternium a nivel internacional, a quien saludamos con muchísimo aprecio y le damos muchísimas las gracias por su tiempo. Máximo, buenos días. Memo, al contrario, muy buenos días a vos, a Rodrigo y a Arturo. Muchas gracias por haberme invitado a formar parte de este panel. Un gusto estar con ustedes y bueno, también muy buenos días a todos los que nos están escuchando hoy. Muchísimas gracias, Máximo. Pues mira, hemos estado recogiendo preguntas de la Comisión PYME de CAINTRA y de muchos de los empresarios pequeños y medianos que nos acompañan en este día, y me gustaría compartirte estas preguntas y pedirte que fueras respondiendo a ellas conforme te las voy enunciando. Mira, la primera pregunta que tenemos aquí es: ¿cuál ha sido el reto más grande que ha enfrentado su empresa y cómo lo enfrentaron, cómo lo sortearon y qué aprendizajes tuvieron de eso? Uy, bueno, retos hubo muchos. Yo creo que el más grande fue esta pandemia, sin duda. Ese fue para nosotros, o por lo menos para mí, fue un reto enorme. Entrar en un mundo totalmente desconocido, una crisis totalmente desconocida. Creo que hoy podemos contar una historia un poco distinta, pero en su momento, hace 1 año y medio, fue dramático para nosotros y me imagino que para todos los que están escuchando. ¿Qué hicimos? Pusimos prioridades. Creo que la primera prioridad fue tratar de trabajar en la seguridad de nuestra gente y de sus familias. Nosotros somos una empresa industrial donde hay procesos que no podemos frenar, que no podemos apagar, y si lo apagamos probablemente signifique el cierre de nuestra empresa. Entonces, bueno, ¿cómo podíamos trabajar en la seguridad? ¿Cómo hacíamos los protocolos? ¿Cómo hacíamos los testeos? ¿Cómo hacíamos todo un equipo para hacer que la gente pueda venir? Ternium, solo Ternium, nosotros hemos hecho a la fecha más de 90.000 test PCR a las personas a la entrada. Eso quiere decir que a cada empleado de Ternium, le hicimos por lo menos 5 test en esta pandemia. O sea, y bueno, y así un montón de protocolos. El segundo, creo que fue eso, a ver cómo nuestra industria seguía trabajando. Yo conozco muchas de las pymes que no pudieron seguir trabajando, que el gobierno en algunos lados la cerraba, en otros países nos pasaba lo mismo, pero bueno, ¿cómo hacíamos para la continuidad de las operaciones? ¿Cómo hacíamos para que nuestros clientes puedan recibir nuestro material, puedan trabajar? ¿Cómo hacíamos que nuestra cadena de valor, nuestros proveedores también trabajen? Muchas pymes que también hay acá, porque también necesitábamos sus insumos. Entonces, con eso fuimos un poco sorteando la crisis esta. Y creo que la tercera ya es más cómo ayudábamos o cómo aportábamos un granito de arena en la comunidad. O sea, sabíamos que esto iba a venir. Nosotros tenemos una filial, una empresa, una prima nuestra, que es Tenaris, que tenía sus operaciones en Milán, en Bérgamo, donde la pandemia llegó 1 o 2 meses antes que en América, y sabíamos lo que venía. Entonces, bueno, ¿cómo sabíamos que las comunidades donde nosotros operamos iban a estar muy comprometidas? Y bueno, ¿cómo ayudábamos en todo lo que podíamos a la comunidad en general? Llegando por ahí al límite acá en Monterrey, que hicimos un hospital para la comunidad, pero en muchos otros lados compramos estos respiradores famosos que sabíamos
que iban a faltar en China. En total, compramos con casi 10 millones de dólares de equipamiento para los hospitales de regiones, en nuestro caso acá en México, como en Colima o en Jalisco, donde teníamos las minas, que eran lugares muy remotos y donde sabía que se iba a sufrir mucho. Pero creo que esos fueron los 3 pasos. Y un cuarto, ir entendiendo cómo la situación se iba resolviendo. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Tenemos 2 preguntitas más y terminamos. Dice, las crisis como la que estamos viviendo son momentos de muchos retos, pero también de oportunidades. ¿Qué sugerencias y recomendaciones puede hacer a las pymes para sortear estos momentos e incluso salir fortalecidos? Claro. Pues mira, yo te diría, creo que son 2 cosas. Uno es foco, y foco en las cosas que agregan valor. Conforme va pasando el tiempo, otra vez se nos van ocurriendo cosas y ya cuando acuerdas, puedes estar haciendo pocas que te agregan mucho valor y algunas otras que no tanto. Entonces, yo creo que una de las cosas más importantes es decir qué es lo que verdaderamente me agrega valor, el resto quitarlo y estar enfocado para que eso suceda. Y el segundo es lo que acabas de decir, creo que ante todos los retos hay oportunidades. Ahorita platicamos de la carne asada, te doy un ejemplo con carne asada de nosotros. Nosotros teníamos o tenemos, surtimos una buena cantidad de restaurantes con carne fresca, carne para asar. Y bueno, los restaurantes han venido cayendo, empieza con la pandemia y estamos explorando, estamos vendiendo de casa en casa, tenemos una app, no voy a hacer comercial para no meterme en cosas de empresa, pero es una app donde tú agarras, pides y te llegan. Y bueno, probablemente es una app y una estructura de negocio que no hubiéramos pensado si no hubiera llegado la pandemia y hubiera cerrado muchas de las localidades donde actualmente vendemos. Entonces, creo que es importante un poco el pensamiento de decir, bueno, ¿qué oportunidades está trayendo estos retos que están viniendo? Y sin duda alguna hay oportunidades y el saberlas aprovechar. Pero para eso hay que tener tiempo y para poder tener tiempo hay que estar enfocados. Entonces, regreso y diría, enfocado en lo que verdaderamente me agrega valor en mi negocio el día de hoy y cómo busco estas oportunidades que siempre existen ante todos los retos. Mira, hay otra pregunta que me parece también muy interesante que nos hacen, que dice, desde su perspectiva empresarial y aún con el ambiente político, ¿qué oportunidades de negocio ven en los siguientes años en México? Un tema muy interesante del que se ha hablado mucho recientemente, mucho por lo que está ocurriendo no solo en México, sino en el mundo. Desde lo que hemos podido ver nosotros, y quizá tal vez esta perspectiva sea diferente a otras que existen, pero vemos que hay grandes oportunidades de negocio para México en los próximos años. Y yo diría aún más en la región en donde estamos nosotros del país, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de seguir muy de cerca algunos de estos temas. Estoy participando en un foro que se llama US-Mexico CEO Dialogue, que es un mecanismo de cooperación entre directores de empresas de ambos países, con los gobiernos también de ambos países, para emitir recomendaciones de política pública. Y eso nos ha llevado a analizar una serie de temas. Y hemos podido observar pues que el mundo está atravesando un reacomodo global de cadenas de suministro. Eso abre muchas oportunidades para que eslabones de estas cadenas de suministro que se encuentran en otras regiones del mundo se relocalicen más cerca, pues, de Estados Unidos, ¿verdad? Puntualmente, ¿no? Y ustedes seguramente han seguido el desarrollo de los principales temas geopolíticos que han ocurrido en el mundo y pues claramente hay una tendencia de regionalización de ciertas cadenas de valor y eso pienso yo que nos favorece. Y otra vez nos favorece además en esta parte, en esta región de México, ¿no? Por eso creo que es un muy buen momento para que empresas medianas y pequeñas aprovechen esa relocalización. Y hay industrias con gran potencial de crecimiento, inclusive otras que ya están consolidadas y afianzadas como la automotriz, pero que pueden seguir agregando valor con cadenas de proveeduría local ante muchas inversiones que están ocurriendo inclusive en los Estados Unidos, pero que requieren todo un ecosistema alrededor de ellas, ¿no? Así que creo que en momentos de cambio como el que vivimos, y aún en medio de estos grandes desafíos con una pandemia que persiste, es cuando más atentos debemos estar para lograr detectar estas oportunidades que están surgiendo, ¿no? Y por supuesto, enfocarnos a ser competitivos cada quien en su ámbito para poder capturar esas oportunidades que seguramente se nos van a presentar.
Muy bien. Mira, dice la tercera pregunta, desde su perspectiva empresarial y aún con el ambiente político, ¿qué oportunidades de negocio ve en los siguientes años en México? Aún con el ambiente político. Yo soy muy optimista de México. Siempre lo fui. Bueno, y por eso probablemente Ternium invierta tanto en México. Pero sigo siendo muy optimista. Es verdad, hay desafíos. Y vos por ahí nombraste en la pregunta mismo un desafío. Pero yo veo una situación, sobre todo para toda la manufactura, de una oportunidad casi única en México a futuro, que tenemos que aprovecharla y tenemos que desarrollarla. La pandemia o el COVID ha intensificado aún más este cambio que se veía en el mundo, de que frenó la hiperglobalización, esto que llamaban, donde todo se hacía en China o en Vietnam, y nosotros lo armábamos o lo ensamblábamos acá y Estados Unidos importaba todo. Yo creo que eso ya se dio cuenta que ese modelo no funciona. Estados Unidos se dio cuenta que ese modelo no funciona. Harvard o MIT, los economistas ya hablan. El principal, Danny Roderick de Harvard, ya dice que la hiperglobalización fracasó. Y este nuevo modelo del nearshoring, del reshoring, es algo que está sucediendo. Sucede a pasos pequeños, ¿no? No es que va a suceder de un año a otro, pero nosotros estamos viendo que eso está pasando en México. Y lo que tenemos que hacer nosotros es aprovecharlo. Entonces yo creo que va a haber muchas oportunidades. Es verdad que tenemos que trabajar juntos, el gobierno y la industria, para dar un marco para que vengan más inversiones, para que vengan más oportunidades y así muchas de las pymes crezcan a partir de estas inversiones que se desarrollan en México. Pero sí soy optimista y creo que va a haber inversiones. Creo que hay que seguir apostándole a México. Y la última, que también me parece que es muy, muy valiosa para las pymes, es cómo hacer para permear entre los colaboradores de una pyme los objetivos de la empresa. Es decir, cómo nos alineamos todos hacia un objetivo común. Ya. Pues mira, yo lo que les diría es, comunicación es súper importante. A veces asumimos que porque nos queda claro a nosotros, nos queda claro a todos, o porque te queda claro en lo personal, les queda claro a todos. Y creo que es un proceso de esa discusión y muchas veces dices, oye, bueno, y esto es lo que queremos hacer y qué hay que hacer para llegar allá. Y empiezas a escuchar qué van a hacer y dices, ay, no lo veo por ahí. Entonces, esas discusiones tempranas, en vez de 6 meses después decir, no es lo que estoy buscando, pues desde el día uno, la simple respuesta es esto es lo que queremos lograr, ¿qué piensas? Y tener esas discusiones. Por otro lado, yo te diría que es importante llevar a la gente de la mano. Muchas veces dedicamos mucho tiempo a un tema específico, por lo cual nuestro nivel de conocimiento es muy alto, y para otros no necesariamente. Entonces, ¿cómo los llevamos hacia allá? Y te puedo dar ejemplos muy claros. Puedes hablar de decir, oye, pues quiero ver la cantidad de recursos que tengo, y para la cantidad de recursos que tengo, pues necesito ver el capital en trabajo, y para ver el capital en trabajo, pues me voy a las compras. Pero tú puedes perfectamente decir, oye, pues quien está comprando nada más está pensando en tener producto, y cuando tú le dices, fíjate que con lo que compro, fíjate que me mueve el capital en trabajo, el capital de trabajo es la cantidad de recursos que tengo, con la cantidad de recursos que tengo, pues tengo que ir al banco, no puedo ir al banco, y fíjate lo que me cuesta con el banco. Y ya cuando acuerdas, pues la persona que está comprando también está viendo el capital de trabajo, y cuando está viendo el capital de trabajo lo balanceas mejor, pero eso no se da en automático. Entonces pues hay que tener esas discusiones. Entonces yo te diría, uno es tener claridad en qué es lo que quieres lograr. Decía alguien, metáforo, que decía, oye, te pido una disculpa por hacer una carta tan larga porque no tuve tiempo para hacer una corta. El poder transmitir lo que verdaderamente quieres lograr de una forma clara requiere mucho pensamiento. Y luego el asegurar de llevar a la organización y platicarlo con la organización para que eso suceda por medio de discusiones, por medio de foros, por medio de decir, esto es lo que queremos lograr, dudas, por qué les preocupa, por qué no. Y eso sin duda alguna yo creo que te puede llevar a que la gente vaya teniendo mucho más claridad y con eso lograr lo que se está buscando. ¿Cómo hacer permear entre los colaboradores, sobre todo pensando en una pyme, los objetivos de las empresas? Es decir, ¿cómo nos alineamos todos hacia un objetivo común? Mira, yo creo que eso es importante, sea una pyme o sea una empresa grande. Creo que los principios se aplican por igual, Guillermo. Creo que
lo que tenemos que hacer es muy activos en comunicar claramente nuestra estrategia y nuestra cultura como punto de partida, ¿no? Y nosotros, en nuestro caso, hemos hecho un esfuerzo, especialmente con el tema de cultura, porque somos una organización que ha venido evolucionando, incorporando otras operaciones en el tiempo, y tenemos que tener bien claro, como todos, cuál es la cultura de la empresa, que se refleje en principios y valores que se conviertan en una hoja de ruta para el negocio, y sean los comportamientos que esperamos de todos los colaboradores en cualquier nivel de la organización, que apliquen a todos. Si no podemos encontrar que aplican de manera general, quizá no tienen ese nivel de importancia como principio cultural. Nosotros, por ejemplo, tenemos 5 de esos principios culturales que aplican a toda la organización. Y lo importante es que cobren vida en la empresa, en cada acción que tomamos, que no se vuelva nada más una declaratoria de alguien o algo que marcamos y ponemos en la oficina, y sobre todo que prediquemos con el ejemplo como líderes de las organizaciones. Y el otro elemento que mencionaba yo es tener claro la estrategia del negocio, es decir, cuál es la fórmula para tener éxito, cómo vamos a ganar dentro de la industria o el sector en el que operamos. Esos serían los cimientos para de ahí partir y definir los objetivos específicos que tenemos en un cierto periodo, ¿no? Tiene que estar alineado, y esa definición pues es parte de la ecuación. Creo que lo que habría que precisar, si bien es muy necesaria la definición y el punto de partida, es asegurar ese despliegue en la organización a través de un proceso robusto y detallado. Y eso tiene que contemplar la definición de los objetivos, pero cómo están alineados a las prioridades estratégicas de largo plazo del negocio, cómo se van a medir, cómo se les va a dar seguimiento, cuáles son los incentivos para que se logren, qué colaboración se requiere entre áreas o entre funciones de la organización. Y eso creo que aplica a cualquier empresa, ¿no? Todos tenemos un cierto grado de complejidad que nos obliga a ver todos esos puntos, ¿no? Y si bien la comunicación es muy importante, no es suficiente una comunicación efectiva. Se necesita este proceso con esos elementos, y además que no es una labor solo de definición al inicio del año, ¿no? La temporada en donde eso se fija y luego nos dediquemos ya a nuestro trabajo cotidiano, sino que es un trabajo continuo de revisión, de evaluación, y a veces de replanteamiento de estos objetivos en el transcurso de un mismo año, ¿no? Entonces, creo que también hay que destacar que esto requiere a veces un esfuerzo de administración de cambio, ¿no? Súper importante esto, de manera que nuestra gente pues sea consciente de que su éxito personal y el éxito del negocio están conectados, ¿no? Están de la mano. A veces no vemos la necesidad de alinear esto en ocasiones, y nos parece muy obvio y muchas veces no lo es. Si los colaboradores conocen el rumbo de la empresa, tienen un proceso para el seguimiento, se sienten valorados en la organización, el caminar hacia los objetivos comunes se va a convertir en un esfuerzo colaborativo, ¿no? Un trabajo en equipo verdadero de la empresa, y no solo en un tema de comunicación o de buenas intenciones del liderazgo de la organización. Excelente, Máximo. Pues mira, creo que tenemos una última pregunta que creo que está un poquito hilvanada con esta anterior, aunque tiene que ver un poco más también con las regulaciones, pero dice, las pymes, al igual que ustedes, hemos sufrido mucho por las nuevas regulaciones que el gobierno ha impuesto en los últimos años, temas fiscales, laborales y demás. ¿Qué podemos hacer las pymes, dice la persona que pregunta, sin tener mucho personal para cumplir con estas regulaciones? Uy, es una pregunta que necesitamos como mucho tiempo, pero creo que tiene varias partes la pregunta. O sea, la primera parte es, sí, es verdad, el gobierno ha hecho nuevas regulaciones que hacen o complican un poco el desarrollo. Yo no quiero hablar de que todas las regulaciones están mal. O sea, el gobierno también tiene que regular, y esa es una función del gobierno. Pero sí, hay algunas que por ahí el péndulo, en este caso, en algunos casos, se fue para el otro lado. Creo que ahí tenemos que trabajar juntos las pymes y las grandes a través de las asociaciones para mostrar que esto complica no solo a las empresas grandes, sino mucho también a las pymes. Entonces, la primera es participen, ya sea de CAINTRA, ya sea con CONCAMIN, ya sea con alguna otra asociación en la que ustedes están, porque yo sé lo que trabaja, por ejemplo, CAINTRA a través de Memo en
el pelear por las pymes. De hecho, el señor pelea por las pymes y no por nosotros, cosa que también le reclamamos. Pero hace muy bien. Entonces, creo que la primera es esa, mostrar nuestros casos, ver cómo llevamos esto a distintas instancias, entendiendo que hay regulaciones que tenemos que cumplir, pero que hay otras que se fueron para otro lado. Ahora, después, ¿cómo hacemos para cumplir las que ya están? Yo creo que ahí también es importante que trabajemos en conjunto. Las pymes y las grandes, de vuelta, probablemente a través de las asociaciones nos podemos llevar en cómo nosotros estamos haciendo. Claramente acá la digitalización es algo claro para cumplir. Tenemos que invertir más en digitalización para tratar de que la carga administrativa de todas estas regulaciones o de parte de estas regulaciones sean menores, claramente. Pero me parece que esas son las dos maneras que yo veo y seguir trabajando en conjunto. Yo creo que al final el gobierno entiende cuando uno, o tiene que entender, cuando uno explica de determinada manera, que hay acciones que van en contra de lo que uno está viendo. Y entonces, ¿cómo hacemos de manera lenta, porque no va a ser algo rápido, de que algunas cosas tienen que ir cambiando? Yo creo que en algunas cosas, y acá Memo también puede hablarnos, nos están escuchando. Yo creo que algunas cosas sí piensan que deberían trabajar o mejorar. Yo creo que todo el programa o todo el esfuerzo que está haciendo CAINTRA en simplificación con el SAT o con Hacienda del tema impositivo para las pymes, es algo que en algún momento va a llegar. Entonces, de vuelta, hay que tratar de pasar y cumplir con las regulaciones, de ver de qué manera las grandes lo estamos haciendo, a ver si las pequeñas pueden, a través de nuestro ejemplo, tomar eso e invertir un poco en digitalización y tener esa carga administrativa un poco menor, pero mirando el mediano plazo de cómo trabajamos en conjunto en tratar de cambiar la opinión, de participar cada vez más en las cámaras empresariales, de manera de que el gobierno entienda que somos una única voz y que realmente tenemos problemas, y que los problemas son para México, no para los empresarios. Bueno, pues es la verdad un privilegio haber tenido la oportunidad de tener este panel con estos empresarios, Rodrigo Fernández, Arturo Gutiérrez, Máximo Bedoya. De veras, muchísimas gracias, y esto es una muestra real de responsabilidad social de estos empresarios y de sus empresas y de la unión que existe entre nuestra comunidad industrial de Nuevo León, entre grandes empresas y toda nuestra comunidad de micro, pequeñas y medianas empresas en el marco de esta Expo PYME Monterrey 2021. Muchísimas gracias, espero que hayan disfrutado del panel y que continúe el programa de la Expo. Gracias.